Ya, pastor. Dios bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Él nos regala un año más. Hemos podido ver un año más, 2021. Yo bendigo Casa de Jesús el Poder, también bendigo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Pues esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante y es de la iglesia apostólica, de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia pentecostal. Y hoy vamos a hablar comprometido con la iglesia pentecostal. Me propongo que volvamos a la iglesia primitiva. Así que vamos a estar leyendo Hechos 2, del 14 en adelante, y vamos a ver algunos versículos bíblicos. Padre, gracias. Leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Y luego vamos a estar leyendo algunos versículos más. En esta mañana yo quiero hablar de 5 pasos de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la oración. Ellos perseveraban en la oración. Según Hechos 1:21. Ellos perseveraban en la oración. También hoy día Dios quiere que nosotros permanezcamos orando. Que nosotros seamos una iglesia de oración. Una iglesia de búsqueda. Porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Y si la iglesia no nos levantamos a orar, a ayunar, a buscar el rostro del Señor, no vamos a poder. Pero debemos de volver a la iglesia antigua. Tenemos que volver a esos hombres y a esas mujeres que eran personas de oración. Eran personas que buscaban el rostro del Señor. Según Hechos 1:21. Dice: es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí vemos que ellos dicen que comenzaban a ¿qué? A orar lo más adelante. Porque la oración es la que rompe todo. La oración es que detiene los
planes del enemigo. La oración es que rompe las cadenas. Y hoy como iglesia debemos de levantarnos como hombres de guerra, con oraciones de intercesiones, con oraciones de ruego, con lágrimas, con llanto. Qué bueno es saber que el pueblo de Dios se levanta y dice: yo me voy a levantar, voy a orar, voy a buscar el rostro del Señor. Pero también en la iglesia primitiva ellos creían en la doctrina, como le dije anterior, de los apóstoles. Lo que acabamos de leer. ¿Cómo era la doctrina de los apóstoles? Aquí vemos que ellos profetizaban. La Biblia dice que sobre toda carne, y que el Espíritu Santo será derramado sobre cada persona. Dice que aquí en Hechos, acabamos de leer 2:14, dice que sobre toda carne será derramado en los postreros días. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La iglesia de hoy debe levantarse con profetas, pero no profetas falsos, profetas que digan lo que Dios dice, profetas que hablen en el nombre del Señor, no como se está dando, que muchas veces para impresionar queremos que nuestras oraciones vengan con profecía, y a veces esas profecías no vienen de Dios, porque habla Dios, habla la carne o habla otra cosa. Ahora, cuando la iglesia se somete a profetizar en el nombre del Señor, a buscar el rostro del Señor, vamos a decir: Dios dijo. Pero cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor, va a ser una iglesia vacía, va a ser una iglesia que no va a estar con la llenura, donde su palabra dice que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre todo aquel que esté buscando el rostro del Señor. Dice que se harán prodigios y milagros, y que harán señales. Pero todo eso pasaba en la iglesia primitiva. Pero hoy vemos que queremos un evangelio online, queremos una iglesia muerta. ¿Cómo una iglesia muerta, pastora? Sí, cuando empezamos los servicios y el Espíritu Santo se derrama sobre las personas, queremos detener al Espíritu Santo donde vemos que no se puede, porque si queremos estar en la iglesia de la antigüedad, si queremos volver a lo antiguo, debemos dejar que el Espíritu Santo se derrame. Gloria al Señor. Vemos que a Pedro se le preguntó que esas personas estaban ebrias, que estaban borrachas. Pero Pedro dijo: no están ebrios, no están borrachos, están llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, van a haber sanidades, milagros, prodigios, van a haber profetas, se va a profetizar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos en los 5 pasos de la iglesia pentecostal, de la iglesia primitiva. Gloria a Jesús.
día. Dios quiere que nosotros hablemos de su palabra, prediquemos de su palabra, pero que no le pongamos ni le quitemos. Porque en Apocalipsis dice, ay de aquel que le quita o le pone a mi palabra. Pero vemos que hoy día hay unas doctrinas que le están poniendo y que le están quitando a la palabra de Dios. Dios no quiere eso. Aleluya. También vemos que en Hechos 4:31, aquí esta iglesia, como yo decía, se mantenía llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ustedes ven, cuando oramos, el lugar tiembla. Para ese lugar temblar hay que estar revestido del poder del Espíritu Santo. Dice que hablaban de nuevo la palabra de Dios. O sea, la hablaban con amor, con ahínco, con deseo. Pero vemos, ¿qué pasó aquí? Dice que la multitud que había creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada, sino lo que poseían y tenían, todas las cosas en común. Así que habían entre ellos algunos necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio que la vendían. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no vamos a tener amor de nada aquí en esta tierra. Porque en esta tierra todo es pasajero. Estas personas tenían necesidades, pero ellos oraban, porque era una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos oraban, temblaba la tierra, temblaba ese lugar. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha derramado en un lugar, en la casa de Dios o en nuestras casas, y queremos detener al Espíritu Santo, pero no podemos detenerlo, porque cuando nosotros estamos revestidos, andalía vaso que el rey acamayazo del poder del Espíritu Santo, las puertas de la iglesia serán abiertas. Los demonios tienen que correr. No hay multitud que el diablo le tiemble, pero el diablo tiembla ante un ejército revestido del poder del Espíritu Santo, un ejército de oración. Pero una casa que no le permita al Espíritu Santo derramarse es una casa que no va a llegar muy lejos. Porque cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, es igual que cuando usted hace un fuego en un campo, en un lugar, y usted prende la llama y debajo hay culebras, hay alacranes, hay macos, hay serpientes. ¿Qué sucede? Que van a huir, van a correr. Igualmente pasa cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, que aunque nos manden enviaciones, aunque el enemigo quiera entrar, aunque vengan enfermedades, aunque se levante lo que se levante, cuando un pueblo está lleno del poder del Espíritu Santo, los demonios, los pájaros, los pichones tienen que huir.
Qué bueno es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Volvamos a la iglesia de la antigüedad. Volvamos para la senda antigua. Pero no la senda antigua que hoy aparenten. Que hoy aparenta ser la senda antigua. Sino la senda antigua de la llenura, del poder del Espíritu Santo, como vivían estas personas. Aleluya. Gloria al Rey. Hacían milagros. Ya eso no existe. Ya la iglesia, un sermón, todo muy lento. Si estamos peinados, ay, me voy a despeinar. Si estoy maquillada, no puedo irme a la presencia de Dios y derramarme en lágrimas, porque si me derramo en lágrimas, mi maquillaje se va a dañar. No importa maquillaje, no importa ropa, ni peinado. Si el Espíritu Santo la arrebata, deje que el Espíritu Santo lo transforme, lo haga con usted lo que quiera hacer. Si el Espíritu Santo me quiere llevar a correr por todas esas sillas que están llenas, los templos están cerrados, pero yo declaro que están llenas, porque no será por mucho tiempo, porque vamos a orar, no vamos a hacer huelga. Somos cristianos, somos evangélicos, pero sí vamos a orar para que Dios detenga este virus y podamos estar como antes, con las puertas de las iglesias abiertas. Según Hechos 5:16, ellos hacían milagros. Dios quiere que también hoy nosotros hagamos milagros. Aleluya. Y dice así: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Traían enfermos con espíritu inmundo. ¿Qué es espíritu inmundo? Endemoniados. Personas que tienen demonios, y cuando lo traían a la casa de Dios, ellos se iban libres, ellos se iban sanados, porque estaban revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo estamos revestidos de ese poder del Espíritu Santo, no hay enfermedad, no hay problema grande que Dios no resuelva. Qué lindo es volver a la senda antigua. Qué lindo es decir: yo soy cristiano evangélico, pero un evangelio de los apóstoles, un evangelio de llenura, un evangelio de estar preparado para podernos ir con Cristo, para que cuando la trompeta suene podamos decir: aquí estoy como iglesia, yo me levantaré, yo me remontaré como el mensaje del domingo, me voy a remontar como el águila, voy a llegar a las alturas, pero voy a orar, voy a ayunar y voy a detener toda obra del enemigo. Aleluya. Gloria al Señor. Tengo como un espíritu evangelístico hoy. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Predicaban la palabra. ¿Por qué predicaban la palabra? Estoy terminando. Hoy en día, yo me subo a la tarima, me subo al altar y el Espíritu Santo me llena mi boca. No. Prepara mensaje.
de la palabra de Dios. Es verdad que el Espíritu Santo, cuando quiere darle un mensaje a su iglesia, cuando tú te paras, Él te llena. Pero tú debes estudiar la palabra. Vamos a ver qué dice aquí en Hechos 5, del 16 al 17. Dice: predicaban la palabra. 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, el gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre él. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, de la secta de los saludos, se llenaron de celos. No importa. No importa que se llene el diablo de celo. No importa quien venga con celos. Vamos a sanar los enfermos como hacían aquí. Dice que los sacaban a la calle. ¿Para qué? Para que estos enfermos fueran sanados. Pero si usted tiene un evangelio live, hay muchas personas que le ha gustado que las iglesias las cierren. Ay, pastora, ¿pero cómo te dice eso? Sí. Ay, yo quiero que los cultos lo den por Zoom. Yo quiero que los cultos lo den por el WhatsApp. Y yo me quedo acostada en mi cama y yo ahí me lleno del poder. ¡No! La Biblia dice: sin dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos. Tenemos que revestirnos del poder del Espíritu Santo. Ahora hay que obedecer. Pero usted tiene que orar y decir: si el enemigo se está metiendo para que yo no pueda congregarme, te tienes que quitar, Satanás. Te tienes que quitar. Porque cuando hay un pueblo orando, ayunando, clamando, no hay enfermedad. Ella va a subir. No hay enfermedad que no tenga que huir. Aquí acabamos de leer que había personas endemoniadas con espíritu inmundo que lo traían y ellos eran libres. Nosotros tenemos que volver a ese evangelio de poder, a esa iglesia antigua. ¡Ay! Son las 10, son las 11, el culto se tiene que terminar, porque sí, porque todo tiene que estar. No. Si el Espíritu Santo bajó, derramó, cayó sobre toda carne, sobre toda criatura, deje que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Quiere lo persigue, que rompa. Quiere hablar a su iglesia, que hable. Quiere libertar a los cautivos, que lo liberte. Pero una iglesia que, bueno, se tiene que terminar a las 10. Y el Espíritu Santo se derramó. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Miren, se acabó el culto. Ese que está ahí en el suelo, párenlo. No. Miren, usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Suelte eso, vámonos. Padre, en el nombre de Jesús. No. Tenemos que volver a la senda antigua. En estas lecturas, no la pude leer toda, Pedro estaba preso y empezaron a orar, y un ángel fue y sacó a Pedro, porque vemos que hubo celo
La oración de muchos. Cuando la iglesia ora, no hay problema que no se resuelva. Mataron a Jacob, estaban buscando sacar a Pedro para matarlo, pero Dios usó a un ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Pero por qué? Por la oración. Por la oración. Volvamos a la antigüedad. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a predicar. Volvamos a orar. Volvamos a ayunar. Porque yo sé que también en estos tiempos nosotros tenemos a ese mismo Dios, a ese mismo Espíritu Santo que va a ser revestido en nuestras vidas con su poder. Iglesia, no desmaye. Iglesia, levántate. Iglesia, este 2021 es un año de remontarnos, año de levantarnos. Tenemos un logo en esta iglesia para este año, y es que nos vamos a remontar. Vamos a hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a volver a la iglesia primitiva, a poder tener ese gozo, ese Espíritu Santo que destruye fortaleza. Dios te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Amén y amén. Gloria a Jesús.